4, desde el versículo 1 hasta el versículo 22 del libro de Hechos. Vamos a leer. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, acá vamos a ver, hermanos, una historia, ¿no? Una historia en verdad emocionante de Pedro y de Juan, cuando ellos estaban predicando después de la sanación de este hombre cojo, ¿no? Que dice que hace 40 años que estaba así, ¿no? Y la gente lo sabía. Vamos a sacar 4 enseñanzas para que pueda ser un poquito más rápido de esta historia, ¿no? De esta historia de cómo es que ellos predicaron después de la curación de este hombre, y cómo es que los religiosos, ¿no? El concilio se levantó contra ellos y los encarcelaron, pero lo tuvieron que soltar porque en verdad no había evidencia, no había forma de mantenerlos encerrados porque no habían hecho nada malo, ¿no? Qué ironía, ¿no? Que hoy en día también pase lo mismo, ¿no? Por ahí en algunos lugares encierren a personas por predicar, ¿no? Donde está mal visto predicar, donde está mal visto incluso tener reuniones, ¿no?
encierran a personas por predicar y no encierran a ladrones, ¿no? Por hacer lo malo, no encierran a asesinos, a golpeadores, ¿no? de mujeres, no encierran a nadie, ¿no? Pero encierran a un predicador por estar predicando en la calle, ¿no? Muchas veces. Por ahí se empieza a perder un poco esa libertad, ¿no? De culto. Pero bueno, hay que rogar a Dios mientras que nosotros podamos. Eso yo creo que es una gran enseñanza, ¿no? También algo que podemos reflexionar, cómo es que en ese momento ellos tenían toda esta hostilidad de su lado, ¿no? Al momento de predicar, no le dejaban predicar, y nosotros estamos tan libres, ¿no? Para poder salir y hablar de Jesús, y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, sin más, vamos a ver la primera enseñanza. Debemos predicar el Evangelio. Esto de predicar el Evangelio quizá está un poco como estructurado por todo un sistema de iglesia, pero la realidad es que todos debemos predicar el Evangelio. Es un mandato que Jesús le hizo a todos. Y predicar el Evangelio o predicar la palabra de Dios no se hace desde el púlpito. Yo no menosprecio el trabajo que se hace, a mí me encanta, la verdad que me encanta poder compartir, me encanta poder estudiar a fondo un pasaje y poder venir y explicarlo, ¿no? Poder haber encontrado una joyita ahí, venir y mostrarle, ¿no? A ver cómo es Jesús o alguna enseñanza, ¿no? Pero la verdad es que predicar es algo que todos debemos hacer, es algo que día tras día, en cada momento de nuestra vida, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra esposa, marido, madre, hijo, con todo, con el vecino, es algo que todos debemos hacer. En el momento que se pueda, lo debemos hacer. La predicación del Evangelio no ocurre únicamente aquí, desde un púlpito. Dice que ellos, en el versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo. ¿No? Desde ahí nomás ya vemos que la predicación se realiza. No, la predicación, la iglesia no está diseñada. Dios no diseñó la predicación de su palabra ni la iglesia para que nos encerremos, ¿no? Como en una cueva y compartamos la palabra ahí y ya está, y que toque de ahí, bueno, ya te cumplí, me voy. No es cierto. Justamente la institución de la iglesia, la predicación del Evangelio, todo esto está diseñado para que el reino de Dios siga y siga creciendo y se siga expandiendo todavía más, ¿no? Para que más gente sea salvada, para que más gente pueda llegar a los pies de Cristo. No solamente es importante que los que ya han creído nos podamos reunir, podamos compartir la palabra, podamos ser edificados todavía aún más, ¿no? Pero el principal motivo de la iglesia, de nosotros como gente que ya creyó, tiene que ser poder aún más seguir predicando, aún más poder seguir haciendo que la gente crea. La predicación ocurre de muchas maneras, no solamente aquí en el púlpito. Ocurre mientras usted va a comprar al negocio de la esquina. Usted conociendo a su vecino. En el momento que usted puede entablar una relación con una persona, se está abriendo una puerta para poder predicar el Evangelio, para poder compartir, aunque sea una porción. Nadie va a venir de repente a una persona y le va a decir, sí, mire, yo me siento mal por esto, por aquello, mi vida está así, mi vida está pésimo, mi matrimonio se cae. Nadie va a venir de por sí si no nos conocen, si en verdad no nos acercamos a la gente. Es muy importante. Las personas que enseñan en una escuelita bíblica están predicando a los niños. Las personas que están en algún ministerio, de lo que sea, de jóvenes, adolescentes, de lo que sea, están predicando el Evangelio, al enseñarle, pero incluso, yo no menosprecio el púlpito, pero incluso esos ministerios donde se tiene más acercamiento
con las personas, más acercamiento con un niño, con un joven, con una persona mayor, da más pie para poder predicar el Evangelio. Hay una encuesta que se hizo de cuántas personas están hoy en la iglesia por esto, ¿no? Por una persona que está aquí en un púlpito. Y en verdad que son muy pocas. Más del 70% de las personas que hoy en día están en una iglesia creyeron en Jesús por algo fuera de esto. Por una relación personal. Por un amigo que se sentó, tomó mate con él, le conversó de Jesús, le explicó sus problemas. Tuvieron esa amistad, esa confianza. Y ahí se le pudo presentar el Evangelio, le pudo hablar de Jesús, le pudo decir, sí, te sentís de verdad esclavo, no podés dejar un vicio, no podés esto. Bueno, mira, Jesús libera. Pero esas cosas no suceden porque alguien viene, entra y ve a una persona predicando en un púlpito. La mayor parte de las personas que han creído fuera de la iglesia, han creído en un evento evangelístico, en una campaña, en algo donde una persona vino y se acercó y le interesó, le dijo, sos nuevo, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué te trajo acá? Quizá un amigo, un familiar. Yo soy testigo de eso, yo soy evidencia de eso. A mí me han hablado fuera de la iglesia, yo no fui a una iglesia para conocer a Jesús, a mí me han hablado fuera, y quizás a muchos de ustedes también lo mismo. Quizás muchos de ustedes no llegaron a una iglesia por curiosidad de repente un día, algunos sí, no le digo que no, muchos por ahí han escuchado algo, un mensaje en la radio y han dicho, me voy a acercar. Es verdad, muchos sí, pero la mayoría no. La mayoría fue por otra relación, por la que han conocido a Jesús, por la que se le habló de Jesús y han creído. Eso fue luego causando que las personas se acerquen a la iglesia. No debemos creer que las personas del púlpito son las únicas capaces de acercar a la gente a Cristo. Yo tengo una madre y siempre que puedo comparto. No puedo, obviamente, por lógica no puedo citarle el Evangelio por completo porque no se puede muchas veces. Yo doy un ejemplo. Jesús reprendió a los fariseos, reprendió a los religiosos, pero ¿y la gente borracha? ¿Y los borrachos, los pecadores, los adúlteros, las prostitutas? Que él comía y se sentaba con ellos. Pasó tiempo, los conoció. Él no estaba sentado ahí diciendo, arrepiéntase, miren, que ya está, se van al infierno, se van al infierno, se van al infierno. Vemos esa cercanía que Jesús tuvo con las personas que no creían. Nosotros no podemos ser menos. Nosotros no podemos decir, sí, nos preocupa la gente de afuera, nos preocupa, pero si no llegan a la iglesia, qué sé yo, no es mi asunto. No, debemos acercarnos, debemos buscar acercarnos con todo. Y eso se logra viviendo lo que uno predica. Si usted predica de Cristo, debe vivir como Cristo. Si predicamos de Cristo, debemos vivir como Cristo. Y a veces las pequeñas acciones son las que más hacen, las que más abren una puerta para poder predicar el Evangelio. Ese amor que Cristo tenía por las personas, ese amor que Cristo tenía por las almas, es justamente lo que nosotros debemos compartir. Yo siempre intento hablar del Evangelio con Balbir, el hombre de acá, del negocio. Pero en verdad que no es fácil. No es fácil porque uno no llega de repente y quiere escuchar el Evangelio a una persona que tiene una cultura totalmente diferente. Eso se logra a través de estar preguntando cómo estás, estás enfermo, qué pasó, después volver y eso, cómo vas, qué pasó, e interesarse por las personas. Vamos a aprender que la predicación efectiva no es solamente salir y decir vengo a compartir una palabra. Siempre que se compartió, en el caso acá de hecho,
vamos a ver que las personas han creído. ¿Qué pasó antes de eso? Dice que todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que había pasado. ¿Qué pasó antes de eso? El Espíritu Santo había levantado un paralítico de hace 40 años. Vamos a ver cómo siempre la predicación del Evangelio vino acompañado de una acción. Quizás en este periodo del tiempo no ocurren grandes milagros, pero nosotros al imitar a Jesús estamos ayudando a que esa persona pueda creer en la palabra. En el versículo 7 dice que el concilio dice que se puso de pie, ¿no? Dice que se puso de pie y le preguntaban a estos dos hombres, ¿no? Le preguntaban a Pedro y a Juan, dice, ¿en qué autoridad hacen esto ustedes? ¿En qué nombre hacen esto? Algo que debemos entender es que no es por así decirlo, una opción hablar de Jesús. Si somos cristianos, debemos hablar de Jesús con las personas que nos rodean. Incluso con los propios cristianos debemos hablar de Jesús. En todo momento debemos poder compartir una palabra. Ellos le preguntaron, ¿en nombre de quién han hecho esto? ¿Quién les dio esa autoridad a ustedes? ¿Quién los mandó, por así decirlo, a hacer esto, ¿no? No entendían ellos, ¿no? Vemos como en Mateo dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos manda a predicar el Evangelio. Nos manda a anunciar acerca de Él. A toda persona que nos conoce. A todos. Como me envió el Padre, así yo también os envío, dice en Juan. Vemos la importancia. Jesús se toma esto muy en serio. Y nosotros no podemos hacer menos. No podemos vivir pensando que, bueno, la gente no interesa. Yo ya soy salvo, la gente no. La gente, ¿qué importa? ¿No? Si es o no es salva. No, debemos tener ese amor y trabajar para que la gente se salve. Trabajar con lo mismo. Lo mismo vale un alma de un chiquito que el alma de una persona mayor, que el alma de una persona joven. Y para Jesús es la misma importancia, el mismo amor y el mismo afecto hay que tener. Debemos predicar. Y debemos predicar no solamente a las personas que uno ya sabe que son cristianos, que ya se han bautizado, listo, ya está. No, a toda persona, hasta que crea, hasta que uno vea ese fruto. Debe seguir y seguir en lo que es el evangelismo, ¿no? ¿Saben cuándo se termina el evangelismo? El verdadero evangelismo. El verdadero evangelismo se termina cuando yo a esa persona, después de hablar, después de relacionarme con esa persona, después de pasar tiempo de caridad con esa persona, de interesarme, esa persona se bautizó. Cuando esa persona se bautizó genuinamente y demostró fruto, mi evangelismo terminó y puedo decir, está bien, y por así decirlo, hice un buen trabajo. El evangelismo no es solamente salir y dar un folleto. Es bueno, pero la verdad es que eso no termina. Hasta que un chiquito de la escuela dominical, uno no lo siguió y uno no vio que luego ya se bautizó, que ya está sirviendo a Dios, que ya está firme en los caminos de la fe. Nuestra tarea no termina quizá como maestro, como lo que sea, que está viendo por ese chico. No termina. No nos podemos quedar tranquilos, diciendo, bueno, ya está, ya le prediqué el Evangelio una vez, lo que haga no me interesa. No, la verdad que eso no es así. Si esa persona se le predicó, creyó, debemos seguir, y va a tropezar como todos, va a tropezar, va a fallar, va a caer, y tenemos que estar nosotros para poder alentarlo, para poder acercarlo más a Dios.
debemos predicar, hermanos. Ese es el primer punto. Segundo, cuando prediquemos mucha gente se va a poner en contra. Mucha gente se va a oponer a lo que nosotros prediquemos. Mucha gente se va a poner en contra de cuando abramos la boca para mencionar siquiera la palabra Jesús, siquiera la palabra iglesia, siquiera algo. La gente se va a poner en contra. Mucha gente, no digo todo, pero mucha gente se va a poner en contra. Desde el versículo 1 dice: vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. La gente se va a levantar. Gente de afuera, muchos van a creer, pero muchos no. La realidad es que muchos se van a rebelar en contra de la predicación, o de simplemente, muchas veces, no sé si a ustedes les pasó, pero muchas veces cuando usted esté compartiendo quizá algo, pero súper íntimo, ¿no? Súper en familia quizá, ¿no? Y usted va ahí excavando de a poco, de cómo está tu vida, tu hijo, esto, vos sabés que Jesús, bueno, y ahí salta la olla ahí, y bueno, por una palabrita, por mencionar Jesús, puede reventar todo. Y debemos ser conscientes de eso. ¿Por qué? Para que cuando prediquemos no nos bajoneemos, no digamos ¿qué hice mal? No, eso va a pasar siempre, ¿no? Eso debemos entender, de que tenemos la obligación de predicar el Evangelio, pero también pueden pasar cosas, puede gente ponerse en contra. Y vamos a ver dos. La gente se puede poner en contra ahí afuera, los incrédulos, y muchas veces en la iglesia. Si uno va a un lugar, usted si va a Mercedes Corrientes, esa es la tierra de Gauchito Gil, es la cuna de Gauchito Gil y San La Muerte. Yo le aseguro que si usted va a un restaurante, está, pero así, infestado de la virgencita de esto, la virgencita de aquello, de Gauchito Gil, San La Muerte, todo. Nadie se va a quejar. Nadie se queja, por mucho que ni siquiera sean creyentes de esas cosas. Nadie se va a quejar, nadie va a decir, esto no me gusta, que esto, que lo otro. Nadie se va a quejar. Si usted va a un restaurante chino y está ahí el panzón Buda, ahí sentado, nadie se queja, nadie va a venir, por mucho que no crean, por mucho que sean de otra religión, sean testigos de Jehová, lo que sea, nadie va a venir y va a decir, no, mira, a mí no me gusta. Pero ponga una imagen que diga, yo en mi casa servimos a Jehová. Ahí nomás caen todos los clientes diciendo, pero que muchos no creen, en Jesús, que esto no puede poner esas cosas. ¿Por qué? Es una gran evidencia de que Jesús es real, de que Dios es real, de que el Evangelio es real, de que eso incomoda. Las demás cosas no incomodan porque no existen. Las demás cosas, las estatuas, todo no existen. No existe ese personaje, no tiene poder, no tiene nada. ¿Qué va a incomodar si no existe? Pero esto llega ahí a la médula, ¿no?, del hombre. El Evangelio llega ahí a la médula del hombre y lo hace crujir los dientes a la persona que no cree en Dios. Mucha gente se va a poner en contra, hermanos, cuando uno quiera hablar del Evangelio. En 1 Corintios dice que el Evangelio, dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, ¿no? Pero ¿qué es para nosotros? Es poder de Dios, ¿no es cierto? Es poder de Dios para todo aquel que cree. En Romanos habla, ¿no? Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y más, luego, unos versículos más adelante, habla del hombre, ¿no? Habla de este hombre, cómo es, ¿no? Todo en verdad es... lo vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer mejor. En Romanos 1, versículo 21. Vamos a leer cómo es este hombre sin Dios, sin conocimiento de Dios, ¿no? Y que todos fuimos ese hombre, ¿no?
¿Ya? Dice, en el 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios me entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Qué persona, ¿no? Qué hombre o mujer, ser humano, ¿no? Tan corrompido por el pecado, que es el ser humano sin Dios. Por eso justamente dice, ¿no?, que el Evangelio es poder de Dios, porque solamente un evangelio, un mensaje con poder puede cambiar la realidad de esta persona. Solamente un mensaje que tenga en verdad el poder del Espíritu Santo va a poder cambiar el corazón de este hombre, que en verdad, y uno imaginarse que esto era yo, esto éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero qué poderoso es el Evangelio de Jesucristo para cambiar ese corazón tan duro y perverso que niega a Dios, que sabiendo que existe lo negó, que sabiendo que existe no lo consideró, no lo tuvo en cuenta para nada de lo que hacía. Pero gloria a Dios, ¿no?, por Jesucristo, que tenemos ahora su Evangelio y que nos cambió, ¿no?, nos cambió en verdad la mente, la vida, el corazón, todo, ¿no? Por eso dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Las personas de afuera, los que no creen, están así. Y debemos predicar el Evangelio. Debemos llevar el Evangelio a ellos, para que ellos también puedan ser liberados, así como nosotros fuimos liberados un día de todos nuestros pecados. Vamos a ver también cómo mucha gente dentro quizás de la iglesia se pueda levantar cuando uno quiere predicar el Evangelio. Hay muchas formas, en verdad, de predicar el Evangelio. Por eso le digo, la predicación del Evangelio es algo integral, es algo que uno prácticamente vive, ¿sí? No nos podemos limitar a que se predique el Evangelio desde un púlpito. Se predica el Evangelio a un hijo, se predica el Evangelio a una madre. Todo, en cada momento, si usted tiene una buena relación con su madre, en todo momento que le cuente un problema, en todo momento hay pie ahí para poder compartir el Evangelio. Si tiene relación con su vecino, tiene una buena relación, lo que sea, en todo momento se puede compartir el Evangelio. Y todas las formas son importantes. No podemos menospreciar las formas
en la que Dios actúa, no podemos menospreciar la forma en la que Dios trabaja con el ser humano, con el alma de la persona. En algunos, yo conozco hombres que en algunos trabajó en la escuelita bíblica, escuchando la historia de Pedro que caminó sobre el agua, y que eso luego resonó en su cabeza cuando fue grande. Escuchando eso, teniendo grabado eso. Un hombre de Perú, él siempre dice que se acordaba de que un pastor lo llevaba a la escuelita bíblica los fines de semana y siempre contaba la historia esa, siempre contaba la historia esa de que Pedro caminaba del lado de Pedro. Y él, bueno, después no supo nada. Y después grande, siempre se acordaba. Y esto permitió esta historia, esta cosa que él quizá haya tenido esta inquietud, ¿no? De esta historia, que uno dice, ¿pero qué es esta historia? ¿No? Para uno, quizá uno dice, ¿qué tiene interesante? ¿No? ¿Dónde está ahí no sé, lo que uno dice, el sabor, ¿no? de Dios ahí, donde yo puedo tener curiosidad? Pero esta historia, miren, fue ese pie para que este hombre luego pueda acercarse a Dios, estudiar en un seminario, ser pastor. Es increíble, ¿no? Por eso digo, no hay que menospreciar todas las formas que hay de poder compartir el Evangelio, ya sea en una escuelita, ya sea en una reunión, ya sea lo que sea, hermano. Mientras que se comparte el Evangelio y se habla de Jesús, eso puede causar un gran cambio en las vidas de las personas, y Dios puede actuar a través de ahí. Como le digo, más del 70% de las personas que hoy están en una iglesia conocieron a Jesús por algo fuera de un culto de domingo. Pero no se sienta mal si por ahí gente se levanta en contra de lo que usted quiere hacer para Dios, ¿no? Porque muchos por ahí tienen peso por las almas de ciertas edades. Yo en verdad que yo una vez estuve en un ministerio y trabajaba con chicos adolescentes, ¿no? De 15 hasta 17 años. Y yo era de ahí para moverme, para hacer esto, hacer aquello, y que ya hacía actividades, ya hacía otro, pero con ellos, ¿no? Con ellos. Y bueno, no estaba a mi cargo los chicos más chiquititos. Y la gente que estaba con el chico más chiquitito, pero déjalo, ya son grandes, ya han escuchado el Evangelio, vos déjalo, lo que interesan son los chicos. Yo no menosprecio a ninguno, pero no está bien decir, bueno, ya está, esta persona ya escuchó el Evangelio 50.000 veces y no tiene amor por Dios, entonces, no, todas las almas, hermano, todas las almas. Por eso le digo, muchas veces, yo conozco eso, la gente se puede levantar en contra pensando que un alma de tal edad no necesita tanto el Evangelio, ¿no? Pero la realidad es que no, hermano, todos necesitamos. Y nosotros mismos, hasta el día que nos morimos, vamos a seguir necesitando de Dios. Hasta el último día. Mucha gente se va a poner en contra. Debemos reconocer eso, debemos saberlo para no bajonearnos cuando eso ocurre. Punto número 3. Debemos dar un buen testimonio. En el versículo 13 del capítulo 4 que estábamos leyendo, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Podemos vernos como los propios religiosos, las personas que no creían, reconocían, ¿no? Reconocían que esta gente había caminado con Jesús, había estado con Jesús. Y es importante que eso también nos pase a nosotros. Es importante que la persona que de afuera, que no cree, pueda decir:
ni idea la verdad a qué iglesia va, ni sé de qué religión es, pero se nota que algo con Dios tiene, por su manera de caminar, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de tratar a las personas. Algo con Dios tiene esta persona, algo, porque no, las personas así nomás porque sí, no son así de que se preocupan por lo demás, no son, la verdad. Pero esta persona seguramente algo tiene, ¿no? Es importante que las personas puedan reconocer, no que vean, sí, otro más, ¿no? Que viene aquí a comprar, y otro más que viene, que pasa por aquí, que siempre les saluda. No, que las personas, nuestros vecinos, no digan, si este otro vecino más que su vida, qué sé yo, ¿no? Y él ni se interesa por la mía, no. Que en verdad la gente pueda decir, algo se trae, ¿no? Algo pasa. El testimonio personal es muy importante a la hora de compartir. Vamos a ver cómo debemos dar un buen testimonio nosotros mismos y como iglesia. Todos tenemos gente cercana a nosotros que no son cristianos, es la realidad. Yo tengo a mi madre, mi hermana, mi abuela, toda mi familia prácticamente, mis vecinos. Y toda esa gente me conoce, toda esa gente sabe quién soy, sabe cómo soy, sabe de qué trabajo, sabe que tengo esposa, sabe todo, sabe a qué edad incluso tuve esposa, sabe todo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona con la que yo me puedo sentar un día a tomar un café, un mate, esa persona a la que algún día puede fallecer un familiar y yo estar ahí, esa persona es la que necesita ver a Jesús en nosotros, ver el carácter de Jesús, ver que si nosotros el día que nos acercamos y le queremos predicar acerca del amor de Dios, vea el amor ese en nosotros. Esa persona que si nosotros queremos ir y decirle, ¿sabes qué? Sí, tu vida está mal, o sea, estás haciendo mal, siempre como que le errás, siempre te emborrachás y haces fiesta, pero ¿sabes qué? Jesús perdona todo eso. Pero si esa persona no ve perdón en nosotros, no ve que nosotros incluso perdonamos a otras personas que nos hayan ofendido, no ven ese perdón, ¿de qué manera van a creer? Uno no está diciendo que a través de nuestra conducta el Evangelio va a ser o no va a hacer efecto, pero la realidad es que nuestra manera de ser va a estorbar cuando prediquemos el Evangelio a una persona cercana. Si un golpeador de una mujer viene, y yo no creo en Cristo, supongamos, viene y me quiere predicar el Evangelio, yo lo único que voy a tener en la cabeza es que esa persona es un golpeador. No voy a pensar en Cristo en ese momento. En verdad, nuestro testimonio personal, cómo somos, puede o poner una pared, un muro entre esa persona y Cristo, o puede facilitar las cosas. Es importante que las personas más cercanas a nosotros puedan ver el carácter de Cristo reflejado a través de nosotros. La historia de Felipe y Natanael, cuando Felipe va y le predica, le dice, ¿no?, a Natanael, ¿sabes que hemos encontrado al Mesías? Hemos encontrado, dice, es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dice, pero de Nazaret, ¿puede salir algo bueno acaso? ¿Qué hizo Felipe? Dice, vení, mirá. Lo llevó a Jesús. Hoy no está Jesús en carne y hueso. ¿De qué manera vamos a poder hacer que la gente vea a Jesús, conozca a Jesús? No le podemos tirar la Biblia y decir, bueno, lo lee, fíjate, a ver, mira cómo es Jesús. Tenemos que reflejar esa imagen. No solamente hablarle de Jesús igual que Felipe, sino también decir, mira, así es el carácter de Jesús. Obviamente no vamos a poder hacerlo a la perfección, pero debemos cada día esforzarnos más por hacer eso. Debemos dar un buen testimonio como iglesia,
como iglesia, no interesa si somos 10 personas, 11 personas evangelizando. A veces puede tener efecto. Pero la realidad es que si vamos y hablamos de Jesús a una persona, el 90% de las veces, si la persona quiere escuchar, va a preguntar de qué iglesia son. Va a preguntar, ¿y ustedes de qué iglesia son? Va a tener curiosidad. En el momento que ustedes digan, la iglesia bautista Getsemaní, y si le dicen, ¿qué iglesia es esa? ¿Dónde queda? Y quizás es un vecino nada más, no, ni saben la verdad que somos iglesia. El testimonio como iglesia es algo que abre inmensas puertas para el evangelismo. La persona de allá no me conoce a mí, quizás no los conozca a ustedes, quizás no convive, no se relaciona con nosotros. Pero el testimonio que demos como iglesia va a ayudar muchísimo. Dice que la iglesia de Jerusalén tenía favor con el pueblo. El pueblo estaba agradecido con la iglesia. Dice que ellos vendían las cosas para darle a los pobres, a los que más necesitaban. El pueblo estaba feliz. ¿Se imaginan? Feliz porque estaba la iglesia aquí y ayudaba a la gente. Yo me imagino, imagínense si fuésemos así. Imagínense si la gente no cree en Jesús, pero la gente está contenta por el trabajo que hace la iglesia en la sociedad. La puerta que eso abre, la inmensa puerta que eso abre en el momento que nosotros queramos ir y decir, venimos de parte de la iglesia, queremos hablarle acerca de Jesús. ¿Qué iglesia? La iglesia bautista Getsemaní. Ah, la iglesia, sí. Y ya todas las cosas que ellos saben que la iglesia hace, se le cruza por la mente. Y no van a decir, ¿qué iglesia es? Yo ni conozco, no sé ni siquiera si es una secta, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Quiénes son? No, o sea, van a saber, van a tener el perfil de la iglesia. Por eso le digo, no nos van a conocer a nosotros, por supuesto. No, difícilmente no vamos a entablar una amistad porque es un evangelismo así por las calles, pero la imagen que demos como iglesia ante la sociedad es algo que va a ayudar muchísimo en la predicación del evangelio ahí afuera. Dice que a través de esto, del favor que tenía la iglesia con el pueblo, Dios iba añadiendo a quienes iban a ser salvos. ¿Qué significa? El pueblo veía todo esto. Las personas, los creyentes predicaban. Y a través del testimonio y a través de la predicación, todo eso hacía efecto en el corazón de la persona. Y iba creyendo. Debemos dar un buen testimonio como iglesia cuando prediquemos al que ni nos conoce, y debemos dar un buen testimonio personalmente a las personas con las que nos relacionamos. Pero sobre todo, si algo debemos demostrar a las personas que tenemos al lado y a las personas que ni conocemos a través justamente de la iglesia, es el amor. Esa palabrita que muchas veces por ahí está un poco perdida, ¿no? en nuestra religiosidad, es el amor. Debemos demostrar el amor. Jesús le dijo, ¿no? Le dijo a sus discípulos, ámense, dice, ¿no? Dice, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros. Como yo también los amé, ustedes ámense unos a otros. De esta manera todos van a saber que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor unos con otros. Nadie va a saber que Cristo es el Rey, es el centro de aquí si no demostramos amor. No demostramos amor como iglesia hacia la gente que ni conocemos, porque en verdad no hay que conocer a las personas para demostrar amor. Y de igual manera en el evangelismo personal, si nadie ve amor en nosotros, ¿cómo vamos a presentarle a este Jesús que ama, ¿no? Que ama a la gente? Debemos dar un buen testimonio en el momento de predicar. Y por último, el mensaje de nuestra predicación. ¿Cómo es?
cómo es, ¿no?, el mensaje. Eso es muchas veces controversial, ¿no? Algunos dicen, se tiene que hablar de esto, se tiene que hablar de aquello, así. Pero la realidad es que muchas veces no vamos a poder predicar todo, esa es la verdad. Muchas veces se va a decir una palabrita. Yo tuve una experiencia esta semana que pasó. Siempre yo cuando salgo con el carrito, ¿no?, a vender, me topo con personas quizás que andan por ahí, chicos de acá del barrio, yo los conozco, y que siempre andan en sus cosas, ¿no?, en el alcohol, en la droga. Son más como que viven en la calle. Y siempre intento hablarles. A veces no puedo porque están de volada ya y no es imposible hablarles. Pero bueno, esta semana justo estaban sentados y fui, le dije, quiero una factura buena. Ahí han recibido la factura y le digo, ¿le puedo hablar? Sí, eran 8 chicos. De los 8, uno me prestó atención. Eso pasa, en verdad. Esas cosas van a ocurrir. De 8, 7 no van a querer saber nada. Es la realidad. Pero no podemos ir con ese mensaje de, arrepentiste. Hay que hacerlo con amor. La verdad es que hay que hacer caso a las personas con amor. Yo no me lo imagino a Jesús, en verdad, con las prostitutas, con los pecadores, ahí, arrepentiste. Yo me imagino a los pastores o a las personas que van a evangelizar a cárcel diciendo, che, ¿vos qué hiciste para estar acá? No, mira, yo maté a 7 personas. No, ¿sabes qué? Te va al infierno, hijo de Dios. No sé, eso no. Se habla con amor siempre, en todo momento. Hay que intentar compartir el evangelio, pero con amor. El mensaje es verdad. El mensaje del evangelio ofende. Es la realidad. Es la realidad a todo, incluso a un propio creyente que quizás se esté apartando, ofende. Pero no interesa si uno lo dice con todo el amor del mundo, el mensaje va a ofender igual. Uno no tiene que buscar ofender, ese es el secreto. Uno no tiene que buscar ofender a la persona. Esa persona, es verdad, es enemiga de Dios, pero no tiene que ser mi enemigo. Yo no lo tengo que tratar como mi enemigo. Yo tengo que saber que esa persona es esclava de sus pecados y querer llevarle la llave, querer mostrarle el camino para que pueda ser libre de toda esa vida de la que esa persona es esclava. El mensaje va a ofender, hermano, es verdad, sí, el mensaje va a ofender, no le va a gustar mucho. A otros se van a sentir tocados en su corazón, van a creer, van a tener esa convicción de pecado y van a creer que eso es verdad, pero otros no. ¿Qué va a hacer? Y se van a levantar y no van a pensar en nada. Pero uno lo puede decir con toda la ternura del mundo, y al que tenga que ofender, va a ofender el mensaje, y al que tenga que traerle esa convicción, le va a traer la convicción. Uno no puede buscar ofender con su mensaje, uno tiene que buscar que esa persona sea salva. Esa tarde, lo único que pude decir, ¿ustedes no sienten a veces cosas que no pueden decir que no? ¿No se sienten por ahí medio como presos de algo? Uno dijo, sí, es verdad. A veces uno dice, no voy a hacer esto. Dice, después lo termina haciendo. Dice. Y después uno queda así como que ahora ya lo hice, está ahora sigo nomás. Eso fueron palabras de un chico. ¿Cómo la gente siente que es esclava? Lo sabe que no puede dejar. Sabe que no puede. Sabemos la teoría, sabemos que no debemos gritarle, a nuestros hijos, no debemos gritarle a nuestros padres, a nuestra esposa, sabemos que no debemos reaccionar. Lo sabemos porque no hay algo como que, qué noticia. No, lo sabemos, pero muchas veces lo hacemos. Muchas veces la gente expresa de su carácter. De igual manera, este chico me llamó mucho la atención. Como él, yo le dije, lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios que te libere. No pude compartir el evangelio completo, no le pude recitar todo el evangelio. Es imposible en ese caso, porque todos hablaban de acá, de allá, de allá. Pero
esa persona tuvo esa convicción. Esa persona tuvo esa convicción y dice, pero ¿cómo hago? ¿Qué se hace? ¿Qué se ora? ¿Qué se reza? ¿Qué se hace? Dice, tengo que pedir a Dios, pero ya le pedí. Dice, ¿cómo tengo que hacer? Y tenés que seguir pidiendo, tenés que buscar, tenés que arrepentirte, sobre todo. Tenés que pedirle y pedirle y pedirle a Dios. No se pudo hablar mucho. Pero esa es la fe que uno tiene que tener en que el Espíritu Santo haga la obra. Debemos, en lo posible, si podemos, compartir todo el Evangelio. Quizás con personas que conocemos y que son muy duras, no se pueda ir y recitar todo el Evangelio de una. Pero eso es de a poco, eso es de a poquito y de poquito, qué sé yo. Hoy tomamos mate, hablamos una cosa, sabes que Jesús es y otra, sabes que Dios es y sabes que pasa esto. O sea, no podemos cerrarnos que únicamente diciendo a la persona, sos un pecador y necesitas arrepentirte para irte al cielo, si no te vas al infierno y ya está, eso va a ser efecto. No es así. Pero vamos a ver cómo es la predicación completa del Evangelio en el versículo 11 y 12. Hay que mostrarle a la persona que esa persona rechaza a Dios, que esa persona no quiere saber de Dios. Hay que mostrarle de qué manera, porque ellos no están públicamente diciendo, sí, no me interesa. No, ellos dicen, sí, yo creo en Dios y la Virgencita. Pero hay que hacerle ver cómo ellos con su comportamiento rechaza a Dios. Dice en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es rechazado. Es la realidad. Por las personas que no creen, va a ser rechazado. Y hay que ver de qué manera uno puede hacerle ver a esa persona. Una manera muy efectiva, que es a través de la justicia de Dios. Es a través de hacerle ver a ese pecador, a esa persona, la gravedad de su pecado. Por más que sea simplemente mentir o decir una mala palabra. En la historia de David y Natán, ¿se acuerdan? David le mandó a que muriera, ¿cómo se llama? Urías, ¿no? Y para poder quedarse con su mujer. Pasa todo esto, muere Urías, y viene Natán, es enviado, ¿no? Un profeta de Jehová, es enviado por Jehová a hablar con David. Viene, se le presenta, le empieza a contar una historia, ¿no? Acerca de un hombre rico que tenía muchas ovejas, mucha riqueza, y de un hombre pobre que tenía una ovejita que era como su hija, que la cuidaba, dice, bebía, tomaba, dice, de su propia bebida, dice, y comía de su propia comida. La cuidaba, en verdad, la amaba como a su propia hija, como quizás nosotros podamos amar a una mascota, ¿no? Un perro, un gato, ¿no? Ese amor bien profundo, ¿no? Que por ahí uno tiene, ¿no? Bueno, muchos por ahí critican ese cariño, pero en verdad uno se encariña con los animales, ¿no? Y este amor, dice que tenía este hombre, ¿no? Con esta ovejita. Un día llega un visitante, dice, a la casa del hombre rico. Y no mata ninguna oveja de él, sino que envía a agarrar la oveja del hombre que amaba a su ovejita, y la mata para darle de comer. Y David se enoja, ¿no? Dice, no, ese hombre tiene que pagar, ese hombre va a pagar por lo que hizo. Y Natán le dice, vos sos ese hombre. ¿Qué quiere decir? Debemos hacerle ver la gravedad del pecado general a la persona, ¿no? Y poder decirle, sí, vos te enojas por un asesinato, te enojas porque quizás en tu familia, no sé, maltratan a los hijos, que te enojas porque en tu familia te robaron, te enojas, y es muy grave en verdad, y a Dios le desagrada, pero sabes que tu pecado también le desagrada a Dios, tu pecado también Dios no lo aprueba.
Por más que sea mentir, por más que sea decir una mala palabra, vos sos ese hombre reprobado por Dios, ese hombre que hizo lo malo ante Dios. Hay que poder ver de qué manera hacerle entender eso a la persona, ¿no? De que estamos ofendiendo a Dios en todo momento, de que el ser humano ofende a Dios con su comportamiento y que no puede dejar. Podemos intentar, pero siempre vamos a ofender a Dios con algo que hagamos. Pero ahí es cuando lo vamos a hacer ver la necesidad de un Salvador, la necesidad de buscar a Cristo. Y es ahí cuando le vamos a presentar a Jesús, ¿no? El único Salvador. En el 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos hacerle ver a la persona, ¿no? Debemos hacerle poder ver a la persona que solamente en Jesús hay salvación. Así como debemos hacerle ver su pecado, sí, pero no tiene que quedar ahí. Debemos poder hacerle ver que Jesús puede liberarlo, que Jesús puede darle liberación de todo ese pecado por el que está pasando, de que Jesús lo puede perdonar, de que Jesús le puede dar paz, consuelo, de que Él puede cambiar en verdad su vida. Vemos entonces que necesitamos predicar el Evangelio. Lo tenemos que hacer todos. Cuando lo hagamos, mucha gente se va a enojar. Mucho, la verdad. Pero otros van a creer. Muchos otros van a creer. Y van a creer. Y es de mucha ayuda nuestro testimonio. Es de mucha ayuda nuestra vida. O la vida en general de la iglesia cuando prediquemos. Y vemos que en lo posible, cuanto podamos, prediquemos el Evangelio completo. Es mejor. Prediquemos el Evangelio todo. De que Jesús rechaza el pecado de la persona, pero que llama a toda persona a arrepentirse, que llama a toda persona a que vaya hacia Él, que Él quiere que esa persona sea salva. Este mensaje debe ser predicado, este mensaje debe ser anunciado, y nosotros debemos anunciarlo. Nosotros no podemos quedarnos quietos diciendo, bueno, ya está, cualquier persona, si llega, llega, y si no llega, no llega. ¿Qué va a hacer? No es mi asunto. No. La palabra de Jesús, la palabra que Él le dijo ¿se acuerdan que los discípulos de Juan fueron y lo vieron a Jesús y le preguntaron, Señor, dice, Maestro, ¿eres tú el Mesías? Nos envía Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? ¿O debemos de esperar a otro? Y Jesús le dice, vayan y cuéntenle a Juan. Vayan y digan a Juan todo lo que han visto y oído. Dice, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, son sanados. Dice, y el Evangelio es predicado, dice, a los pobres. Esas palabras todavía resuenan ahora. Y debemos anunciar el Evangelio. Debemos anunciar, así como Jesús le dijo al endemoniado, le dijo cuando él lo quería seguir, quería irse con él, le dijo, no, anda y decile a tu familia las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Debemos ir y predicar el Evangelio, y predicarlo también con nuestra vida. Cuán importante es para Dios las almas y el amor que Él tiene por los perdidos, debemos tenerlo nosotros.